Hola, mi nombre es Santiago y este video es una reflexión sobre la memoria, la paz y nuestro futuro como sociedad colombiana. Para entender hacia dónde vamos, primero debemos entender de dónde venimos. El conflicto armado en Colombia no empezó de un día para otro. Es el resultado de décadas de exclusión política, desigualdad social y un problema histórico que aún nos persigue: la concentración de la tierra. Muchos historiadores sitúan el germen de esta violencia a mediados del siglo XX, con el periodo conocido como la violencia y el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Esto desató una guerra partidística que luego mutaría en la década de los 70, inspirada por la Revolución Cubana, y ante la falta de espacios políticos surgieron las guerrillas de izquierda como las FARC, el ELN y el EPL. Con el paso de las décadas el conflicto se degradó. Aparecieron nuevos actores, los grupos paramilitares, que surgieron con el pretexto de combatir a la guerrilla, pero terminaron masacrando a la población civil, y el narcotráfico, que se convirtió en el combustible financiero para todos los grupos armados ilegales. Esto transformó una lucha ideológica en una guerra por el control territorial y las economías ilícitas, dejando a la población civil como los campesinos, indígenas y afrodescendientes atrapadas en el fuego cruzado. A lo largo de nuestra historia hemos intentado apagar este incendio varias veces. Desde 1980 el Estado colombiano ha enseñado distintos procesos de paz con grandes logros, pero también con dolorosas limitaciones. En los años 80, durante el gobierno de Belisario Betancur, se dieron los primeros diálogos formales, pero terminaron en tragedia con el genocidio del partido político Unión Patriótica. Fue una gran limitación. Demostró que el país aún no garantizaba la vida de quienes dejaban las armas por la política. Luego, en 1990, vimos un gran logro: la desmovilización del M-19, el EPL y el Quintín Lame, lo que abrió la puerta a la Asamblea Nacional Constituyente y nos dio la Constitución actual de 1991, un pacto de paz en sí mismo. Sin embargo, las FARC y el ELN siguieron en la guerra. A los finales de los 90, en los diálogos del Caguán con los gobiernos de Andrés Pastrana, fracasaron rotundamente ante la falta de una agenda clara y la expansión militar de la guerrilla. Tuvimos que esperar hasta el año 2016, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, para firmar el acuerdo de paz de La Habana con las FARC. Este ha sido el logro más ambicioso. Desarmó a la guerrilla más antigua del continente y puso a las víctimas en el centro. Pero sus limitaciones persisten hoy. Los asesinatos de líderes sociales y los retrasos en la reforma rural y la sustitución de cultivos. Hoy el actual gobierno plantea la paz total, buscando negociaciones simultáneas con el ELN y otros grupos armados. Un reto gigantesco para apagar los focos de violencia que aún persisten. El acuerdo de paz de 2016 nos dejó algo invaluable: el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. No solo es un nombre largo, es la estructura que garantiza que las víctimas tengan respuesta. Está compuesta por tres instituciones claves. Primero, la Comisión de la Verdad, que ya entregó su informe final explicando por qué nos matamos durante 60 años. Segundo, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que tiene la inmensa tarea humanitaria de encontrar a las más de 100.000 desaparecidas del conflicto. Y del tercero, la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. La función de la JEP es fundamental. Es el componente de justicia transicional. Su objetivo no es simplemente llenar cárceles, sino investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos, como los secuestros o lo mal llamado falsos positivos. La JEP ofrece apenas alternativas, pero bajo una condición estricta: los victimarios deben aportar verdad plena, reconocer su responsabilidad y reparar a las víctimas. Si no lo hacen, se ponen a penas de hasta 20 años de prisión ordinaria. Al entender todo esto, la pregunta es: ¿cuál es nuestro papel como estudiante? Me pregunto cómo la Universidad del Atlántico puede consolidarse como un territorio de paz en la actual paz total. Nuestra universidad conoce el conflicto de primera mano históricamente. El movimiento estudiantil, profesores y trabajadores del claustro han sido víctimas de la violencia, la estigmatización y el dolor por ser un territorio de paz. El primer paso es la memoria. No podemos olvidar a los nuestros, debemos dignificarlos. En el marco de la paz total,
La Universidad del Atlántico debe ser laboratorio donde se contribuya a la reconciliación del Caribe colombiano. Esto significa transformar nuestros salones en espacios de debate crítico, pero sin violencia, donde se respeten las diferencias ideológicas, y significa también que desde la academia debemos aportar soluciones. Investigaciones sobre el territorio, proyectos de extensión que llegan a las comunidades más golpeadas por la guerra en nuestra región, y la formación de profesionales que no solo sean excelentes técnicamente, sino empáticos y con una profunda ética social. La paz no solo se firma en una mesa de negociaciones, se construye todos los días en nuestros pasillos y aulas. Agradezco mucho su atención en este recorrido por nuestra memoria, y entender nuestro pasado es la única forma de no repetirlo. Muchas gracias por atender. También, para finalizar, me gustaría mucho agradecer a nuestro profesor y a todo aquel que se permitió darnos el lujo de tener esta materia, como es Cátedra de Julio Enrique Blanco, la cual es muy importante para nuestro desarrollo y aprendizaje.